en ese engrosamiento pleural. Y también las calificaciones pueden ser visibles por ecografía. Acá, doctora, acá. Yo soy guapísima, pero acá está la... ¿A qué le llamo un fibrotórax? Doctores, no cualquier cosa es un fibrotórax. Hay muchas circunstancias que pueden llevarlos a ustedes a un fibrotórax, pero no cualquier cosa se le llama fibrotórax, por favor. Cuando ustedes vayan y presenten a algún paciente, no todo es fibrotórax, no todo lo aspecto fibrótico se le condiciona fibrotórax. ¿A qué le llamo fibrotórax? Al engrosamiento pleural unilateral que involucra un hemitórax, pero para que yo le pueda decir así, en la placa tiene que condicionar esta opacidad o este engrosamiento pleural, tiene que ser no interrumpida sobre al menos una cuarta parte de ese hemitórax para que yo le llame fibrotórax. Eso va a condicionar obviamente una simetría en ambos hemitórax, condicionando menor volumen de uno de ellos. Y en tomografía estas son las condiciones que ustedes tienen que tener para decir con toda certeza diagnóstica si esto es un engrosamiento pleural. 8 centímetros en el eje cráneo-caudal, 5 centímetros en el aspecto lateral, de medial a lateral, una placa de medial a lateral menos de 5 centímetros, y un engrosamiento pleural de al menos 3 milímetros para que yo pueda decir que eso es un fibrotórax. ¿Ok? Y en cuanto a las lesiones que son malignas en pleura, la enfermedad metastásica es la más frecuente y tiene las mismas características que ya habíamos observado por ecografía, tanto por resonancia como por ecografía, más o menos son las mismas pautas o los mismos criterios. El engrosamiento pleural circunferencial es una de ellas. El engrosamiento pleural nodular también nos tiene que llamar la atención. El engrosamiento parietal más de 1 centímetro. La afección de la pleura mediastinal y la presencia de calcificaciones descarta que yo esté hablando de un proceso maligno. Ajá. Entonces aquí van a ver la masa y una imagen nodular de superficie pleural. Esta imagen nodular de superficie pleural son las características metástasis en gota de los carcinomas tímicos. Ajá. Y lo más característico de esto, que ustedes ya conocen, muy fácil reconocer, es un mesotelioma. Ustedes han visto en varias publicaciones, vienen en los libros. Condicionan esto, es un engrosamiento pleural circunferencial de aspecto nodular y antes la vieja escuela le llamaba engrosamiento pleural amamelonado. Entonces, porque decían que estos parecían mamelones, como los mamelones auriculares, que son congénitos, parecían eso, ¿no? Entonces, este engrosamiento pleural circunferencial podría verse radiopaco y condicionaba este encasement, este encasillamiento del hemitórax o del parénquima pulmonar que se encontraba en ese lugar o en ese hemitórax afectado. ¿Cómo lo veo por tomografía? Son hipoecoicos y pobremente tienen un realce con medio de contraste. Es muy pobre, pero por ecografía lo que veo son este engrosamiento pleural nodular, vean cómo es profundamente hipoecogénico y condiciona un desplazamiento de del parénquima pulmonar. Entonces, el parénquima pulmonar subyacente empieza a coalescer y entonces a esto es lo que llama coalescencia de líneas B. ¿Se acuerdan de las líneas B? Entonces se le llama coalescencia de líneas B porque empieza a desplazar el parénquima pulmonar subyacente a ese engrosamiento pleural. ¿Qué es importante entonces acá distinguir? ¿En qué momento mi engrosamiento pleural puede ser distinguido de una lesión benigna, de una maligna por ecografía? Y esto, los hallazgos de invasión, son los mismos en tomografía. Obliteración del plano graso, extrapleural adyacente. No se les olvide, creo que se los he dicho durante estas charlas, desde que empezamos las charlas de ultrasonido. Infiltración de los músculos intercostales, reacción perióstica y destrucción ósea. Pero ¿cuál es el papel de la resonancia magnética? Actualmente la resonancia magnética se ha convertido en el método de elección para la evaluación de pared torácica y pleura. Bueno, no pleura, pared torácica propiamente dicho, en el contexto de una lesión infiltrativa o una lesión en el cual no conozco.
Esto bien pudiese ser una actinomicosis, doctores, pero esto es un mesotelioma focal que tuvimos hace algunos años. Se le hizo una imagen de resonancia magnética, este es un T2, esta secuencia es un T2, y el valor es que la resonancia magnética nos puede dar valores cuantitativos que son biomarcadores de referencia para la evaluación, seguimiento y tratamiento de los pacientes que tienen lesiones pulmonares o lesiones torácicas, ya sea extra o intraparenquimatosa. Para las lesiones que discurren o que involucran pleura y pared torácica, el valor de corte del coeficiente de difusión atenuado es de 1.52. Y tiene una sensibilidad y una especificidad bastante buenas. Por eso ya se reconoce como marcador de referencia, bioquímico de referencia. Este se llama coeficiente de difusión atenuado, aunque no los presento aquí. Esto es solo un T2. Vean la masa. Sí, generalmente las masas que tienen esta característica de malignidad son hiperintensas. Vean cómo oblitera el tejido graso adyacente e incluso involucra el cuerpo vertebral. Y entonces vamos a entrar a esta parte. Bueno, con la previa termino la parte de pleura. ¿Tienen alguna duda? Bueno, si es así, pues escriban un correo quejándose con la doctora Daya, por favor. A esto quiero decirles que pues ya tengo un pelín, ahí un poco de tiempo siendo mala. Se les va a hacer una evaluación cuando termine su seminario. Ajá. Malignidad en conjunto con la malignidad de la doctora Dayana, quien me dijo que había que evaluarlo, ¿no? Pero bueno, yo lo que quiero es que lo disfruten. Ajá, y que aprendan algo. Lo que sea. Entonces vamos a pasar esta parte que ya es propiamente parénquima pulmonar. Dejamos de lado las lesiones pleurales y vamos a entrar a parénquima pulmonar por ultrasonido. Ultrasonido en consolidación y síndrome alveolo intersticial. Voy a iniciar comentándoles esto, lo siguiente. Cuando ustedes quieran ver una lesión pulmonar, la que ustedes quieran, ayúdenme, por favor, porque escucho que se están gritando ya. Sí. Déjame ponerle que esa es la última tomografía. Ya, listo, gracias. Cuando ustedes quieran observar lesiones parenquimatosas pulmonares, no olvide que tienen que tener, la lesión tiene que estar adosada a la pleura, tiene que tener una localización absolutamente subpleural, o tienen que tener una interfase de líquido para que sean visibles, para que el líquido nos permita la transmisión del sonido y entonces podamos acoplar la impedancia y la impedancia puede regresar con nosotros. Dicho esto, quiero decirles que una capa tan delgada como 3 milímetros de aire entre la lesión y la superficie pleural son suficientes para que ustedes no vean absolutamente nada. Pues es muy importante que cuando ustedes quieran observar o hacer una evaluación ecográfica de las lesiones, tiene que estar en localización subpleural, pleural o en la pared torácica. Entonces, hice este gráfico, no me juzguen, ya saben que yo siempre hago mis gráficos, para comentarles lo siguiente. En el proceso evolutivo de cualquier enfermedad, doctores, van a encontrar aquellas enfermedades en las cuales tengan un mayor contenido de aire y aquellas en las cuales el alveolo se ha ocupado, se ha reemplazado el aire por cualquier otra sustancia, llámese células, sangre, un proceso inflamatorio, un proceso neoplásico. Entonces, cuando en el contenido de aire nosotros encontramos algunas enfermedades como asma y POC en las exacerbaciones agudas o algunas otras causas metabólicas o neurológicas, pueden ser visibles por ecografía de acuerdo a los perfiles que ya están establecidos hasta el día de hoy. ¿Sale? Conforme el pulmón va incrementando en densidad, es decir, cuando encontramos algún proceso que a mi paciente le esté aquejando en una forma aguda, como edema pulmonar cardiogénico, el síndrome de dificultad o distrés respiratorio agudo, una neumonía intersticial agudizada o otras anormalidades pulmonares intersticiales, hemorragia o proteinosis alveolar, pueden incrementar la densidad, pero no ocupar totalmente el alveolo.
pueden ser visibles por ecografía, pero pueden ser total y absolutamente visibles cuando yo veo un proceso de consolidación parenquimatosa pulmonar. Entonces, con este gráfico yo quiero decirles aquellas que pueden ser totalmente observables, en las cuales hay absolutos criterios de referencia para tener ecográficamente una solución, un diagnóstico temprano y oportuno, y aquellas en las cuales, en el extremo de la gráfica, puedo tener sospechas bajo un contexto dirigido por una placa o por una tomografía preexistente. ¿Ok? Entonces, bajo todo contexto de incremento en la densidad pulmonar, hay algo que conocemos, yo lo subdividí en dos apartados importantes, aquellos que dan un patrón de líneas B, a los cuales se le conoce B1, B2, o B3, B7, de acuerdo a la separación de las líneas pleurales. Ajá. En el cual además ustedes en este patrón pueden encontrar una disminución en el deslizamiento y pulso pulmonar cualitativamente, no cuantitativamente. Un patrón dependiente o independiente de la gravedad newtoniana, hablando de Newton, ¿sí me entienden? No de la gravedad crítica de su paciente. O la presencia y ausencia de normalidades de la línea pleural. Y el otro patrón, es decir, la otra cara de la moneda, es el otro extremo de la gráfica. Encontramos un patrón propiamente sólido en el cual tenemos consolidación, doctor. Puede distribuirse lobar o focalmente, asimétrica o simétricamente. Tiene broncograma aéreo, broncograma líquido, alveolograma aéreo, un patrón vascular propio de cada consolidación. Y entonces, habiendo dicho esto, voy a pasar al síndrome alveolo intersticial. El síndrome alveolo intersticial es uno de estos apartados en los cuales vemos patrones B, o cual ha sido nombrado patrón de líneas B. Fue descrito en 1990 como un grupo de enfermedades que causan un incremento en la cantidad de líquido y o reducción del contenido de aire en el pulmón. Es como total y absolutamente inespecífico cuando ustedes leen esto, ¿no? Porque cualquier proceso fisiopatológico condiciona un engrosamiento septal interlobular, inflamación o fibrosis. Pero este patrón o este síndrome alveolo intersticial se caracterizó, doctores, para aquellos pacientes o para la ayuda diagnóstica de aquellos pacientes que no podemos mover, que no podemos hacer el parámetro de referencia de imagen, que es la tomografía de alta resolución, a la tomografía, que es el gold estándar para la evaluación de estas lesiones. Entonces, cuando yo no puedo mover a mi paciente con una placa, o el camillero no quiso ir a ver a mi paciente, o el técnico tuvo un retraso, o el técnico se pasó 3 horas comiendo y ya no fue a ver a mi paciente, y tengo urgencia por saber qué está pasando con mi paciente, con el ultrasonido. El ultrasonido se ha hecho la herramienta en estas condiciones. Entonces, las principales causas asociadas al síndrome alveolo intersticial son edema pulmonar, síndrome de distrés respiratorio agudo, neumonía intersticial o alguna anormalidad pulmonar intersticial subyacente en mi parénquima, es decir, algún paciente que tenga una anormalidad pulmonar subyacente, pero además agudizo. Y lo que vemos es esto, doctores, y esto es generalizado para la mayor parte de las lesiones, por lo cual no es totalmente sensible ni específico. Entonces, lo que vemos es esto, es una irregularidad de la superficie pleural. La pleura se va fragmentando, se va interrumpiendo en esa continuidad y van surgiendo estas líneas, ¿las observan? Que se les llaman colas de cometa. Porque al incrementar, más adelante les voy a decir, al incrementar la densidad del alveolo o al incrementar el grosor del intersticio, crea una mayor interfase y condiciona una mayor impedancia acústica entre la sonda y el aire, es decir, entre el eco y el aire, por lo cual se generan estas colas de cometa, que es lo mismo que nosotros vemos, por ejemplo, en colesterolosis. Se le llama, a esto se le conoce como patrón, porque en condiciones normales, una de estas imágenes
tiene que ser vista en un campo ecográfico, pero ahí va una de las características. No es lo mismo, doctores, ver un campo ecográfico con un transductor microconvexo o sectorial, que es con lo que ustedes cuentan, que ver un campo ecográfico con un transductor convexo. Por lo cual, esa es la mayor discrepancia que se le ha obtenido a estos protocolos. El número de líneas B o el número de líneas de cola de cometa depende del transductor y de la experiencia clínica que ustedes tengan con respecto a este síndrome. Ay Dios, ya ando aquí destruyendo. Entonces, para contextos rápidos, tienen que saber cuántas líneas en condiciones normales, 1 a 3, no más. Pero si yo tengo un transductor microconvexo o un sectorial, esperen menos. Esperen menos. Y tengan en mente que pueden estar haciendo una subcuantificación de las líneas B con un transductor microconvexo o sectorial. ¿Sí? Habiendo dicho eso, cuéntenlas. Si ustedes cuentan una separación de 3 milímetros entre las líneas B, se le llama patrón B3, y si cuentan una separación de 7, se le llama B7. O sea, no es muy complicado, solo que se llama B1 y B2. Entonces, esto es un algoritmo diagnóstico que obtuve de la referencia en esta diapositiva. Ajá. Y este algoritmo diagnóstico se publicó recientemente, derivado del protocolo Blue. Ustedes ya conocen, y lo cual ya no quise ser muy redundante con respecto a esto, porque todos ustedes están muy familiarizados con el protocolo Blue. Entonces, esta referencia menciona que para todo paciente que en el contexto de una falla respiratoria aguda o que ustedes sospechen que tenga un síndrome alveolo intersticial, deben de pensar en 3 principales patologías: neumonía, un síndrome de dificultad respiratoria aguda y edema cardiogénico, que sería el contexto de líneas B y consolidación. Cuando ustedes tienen líneas A, un predominio de líneas A, hay que sospechar más hacia el neumotórax, como lo vimos en la charla previa, donde vemos que las líneas A se hacen más repetitivas, discontinuas incluso, EPOC y asma. Sin embargo, el artículo mismo menciona que pueden compartir características entre una enfermedad y otra, y entonces confundirnos en los diagnósticos. Las características ecográficas per se no dan diagnóstico, doctores. Esto es un conjunto clínico junto con un radiológico preexistente, de preferencia una placa. Tomen por lo menos una placa como contexto de referencia. Entonces, ¿cómo lo hago? Hay muchas formas. Ustedes conocen todos los protocolos para hablar de síndrome alveolo intersticial. Yo lo que les recomiendo es que tomen el más fácil, el más accesible y el más rápido, que solucione y que haga más fácil y reproducible para ustedes ver y evaluar a todos sus pacientes en una unidad de terapia intensiva. Pueden evaluar 8 zonas, 6 o 28 áreas. Yo les sugiero que, de acuerdo a sus preferencias y a la reproducibilidad del protocolo que ustedes usen por lo menos que es de 3 zonas, que es la figura 2, en el extremo superior y derecho de la diapositiva, en el cual lo tienen que evaluar en el segundo, cuarto y quinto espacio intercostal, en la línea medio clavicular, axilar anterior y medio axilar. Pero si ustedes ven, todos los protocolos son anteriores. Tienen que ser evaluados anteriores, y como son 2 hemitórax, tienen que evaluarse en forma simétrica. Si evalúo 1, tengo que compararlo con el hemitórax contralateral. ¿Ok? Usen un transductor convexo, de preferencia no usen transductores microconvexos ni sectoriales, porque van a subcuantificar sus líneas o van a subevaluar cosas, porque el síndrome de dificultad respiratoria está asociado a consolidación y está asociado a derrame, y entonces ahí van a entrar en discrepancias diagnósticas. Entonces, el protocolo que ustedes quieran usar, el que sea más fácil y reproducible. ¿Okay?
Y estos son los principales dos diagnósticos que yo creo se tienen que llevar a casa: el edema agudo cardiogénico y el síndrome de dificultad respiratoria. En los dos van a encontrar líneas B, como pueden ver en esta tabla. Esta tabla la encuentran en la referencia de esta diapositiva. Cambia la distribución de las líneas. Eso es lo que cambia. En el edema pulmonar la distribución es simétrica y bilateral. En el síndrome de dificultad respiratoria la distribución es asimétrica y heterogénea. Ajá. Aquí además van a encontrar consolidación y anormalidades en la superficie pleural. ¿Okay? Esto es total y absolutamente subjetivo, doctores. Depende mucho de la práctica, del expertise y del ojo que hayan hecho durante su proceso académico y de investigación de estos pacientes. Cuando hablamos de los pacientes que tienen un trasfondo de enfermedad pulmonar intersticial, no se ve tan bonito ahí la imagen, pero este es un paciente que tiene una neumonía intersticial no específica en una fase fibrótica. Vean ustedes las anormalidades subpleurales, que yo creo que lo más característico es el panal de abejas localizado en las regiones subpleurales y el engrosamiento pleural, perdón, el engrosamiento septal interlobulillar. Por ecografía lo que vemos es esto, doctores. Como ustedes pueden ver, es lo mismo. La pleura se hace gruesa, se hace irregular. ¿Sí lo pueden ver? Esta irregularidad de la superficie pleural no es normal. A esto se le conoce como pleura fragmentada, donde pueden encontrar estas pequeñas imágenes hipoecogénicas que parecen piedritas. Eso se le llaman como lung rockets o roquetas pulmonares. Y algunas imágenes que desprenden las colas de cometa. Entonces, esto es una imagen sustraída de la literatura. Aquí abajo tienen la referencia, donde hay esta referencia, este autor, Rambia y colaboradores mencionan que no es sensible, que no hay sensibilidad con respecto a la cuantificación de las colas de cometa. Y probablemente arderé en leña verde después de esta charla. Porque esto quiere decir que entonces, que cuantificar las colas de cometa sin un contexto clínico apropiado, doctores, es como no evaluar a su paciente. En el primer caso, tienen un paciente con EPOC. Vean ustedes, la superficie pleural sigue siendo línea, pero hay una mayor cantidad de líneas B y una mayor cantidad entonces de líneas en cola de cometa. En la B, es un paciente que tiene edema pulmonar. Vean ustedes, incrementan la cantidad de líneas B, pero la superficie pleural sigue siendo lisa. Y en el 3 tienen un paciente con una neumonía intersticial no específica en el contexto de una esclerosis sistémica. Realmente, si ustedes pueden observar, no hay grandes diferencias. Lo que hace diferente a cada uno de los pacientes es el contexto clínico. Eso es lo que hace diferente. Y entonces, esto es una publicación del 2020, acá abajo la referencia, doctores, donde dice que estos últimos autores, Soldati y Spinelli, mencionan que la reverberación originada de las variaciones en la relación de aire y líquido pulmonar originan estas líneas que se llaman líneas B y que raramente están condicionadas por un engrosamiento pleural, perdón, un engrosamiento septal interlobulillar. Por lo que tienen limitada especificidad y sensibilidad. Y el diagnóstico sonográfico debe ser complementario siempre a una placa y una tomografía. Siempre, doctores. Y en esta publicación, la primera publicación que les mencioné, estos autores mencionan la sensibilidad y especificidad de la ecografía en el síndrome intersticial y en neumonía con respecto a la placa, ¿sí? Que es lo que estamos viendo en este momento. Si ustedes pueden ver, no es sensible y tampoco es específico mayor a que la placa les proporcione. ¿Ok? Entonces, si lo quieren evaluar, si su paciente no puede moverse, si las condiciones hemodinámicas están empeorando, háganlo, pero háganlo con toda la conciencia del contexto clínico de su paciente. Ajá.
siempre bilaterales, simétricos, bueno, tiene que ser bilateral la evaluación y comparativa, siempre comparativa, doctores. Y siempre buscando esto, neumonía, consolidación. Por lo que este apartado del síndrome alveolar intersticial lo voy a concluir de la siguiente forma, antes de que sea crucificada, quemada en leña verde, es que las áreas extensas en vidrio deslustrado, o lo que ustedes consideran, que puede incluso mostrar edema pulmonar, puede mostrar solo incremento moderado en el grosor de la línea pleural con ecografía. La idea de un conteo visual subjetivo de los artefactos pulmonares puede ser patognomónica de cualquier tipo de enfermedad pulmonar si no hay un contexto clínico. Y no hay diferencias significativas en el número de líneas B entre edema y aquellos generados por otras enfermedades. Tomen en consideración el tipo de transductor que usan para evaluar a su paciente. Por lo que en este momento, y ustedes que están muy jóvenes, que tienen toda la vitalidad del mundo, ya los vi ahí todos vitales, gritando así. Después de posguardia seguramente. requerimos, y realmente deben ser necesarios nuevos protocolos para la evaluación de los pacientes en unidad de terapia intensiva. ¿Okay? Como referencia, y no quise abordar más, y no quise andar mucho esto, lean el protocolo Blue, que pues, todo el mundo ya lo leyó porque es ampliamente difundido, pero considero que tengan un poco más de juicio en la forma en la cual se usa el protocolo y en la cual abordan a sus pacientes. ¿Okay? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Sí, doctor. Sin embargo, la medición entre cada cola, ¿a qué altura se lleva a cabo? Y ahí las flechitas rojas. Sobre la superficie pleural generalmente, que es de donde se origina. De su origen. Exacto. ¿Sí? ¿Los que están posguardia tienen alguna duda? ¿No? Ah, bueno. Eso me imaginé. Listo, vamos a pasar al siguiente apartado. Y este tema me encanta, a mí me fascina. ¿Por qué? No sé. Bueno, todo el tórax me gusta. Si no, no estaría aquí, ¿no? Esto es consolidación. Vamos entonces a hablar de consolidación por ultrasonido. Y los objetivos de esta charla es proporcionarles a ustedes los hallazgos de consolidación pulmonar por ecografía, aportarles claves diagnósticas, sobre todo en dos patologías principales que yo considero las más importantes y las que tienen mayor sensibilidad y especificidad en el diagnóstico por ultrasonido, que es las consolidaciones de aspecto inflamatorio infeccioso, de aquellas que son propiamente neoplásicas y que pueden tener, que tienen de hecho otra guía diagnóstica y terapéutica. Y adquirir el nivel de conocimiento, eso si ustedes lo quieren, ¿no? Si no, que permita proporcionar información en la toma de decisiones e incluso en los procedimientos que sean mínimamente invasivos. ¿Okay? Como introducción quiero decirles que toda zona de consolidación siempre va a iniciar con una radiografía de tórax, que es el estándar de referencia. Y actualmente el 60%, bueno, si no es que más, ¿no? Desde que empezó COVID, yo creo que en la parte privada, yo creo que pues el 80% de mi práctica profesional privada, doctores, es placa simple. Y esto yo creo que espero yo disminuir, ¿no? Ya quiero ver otras cosas. En pacientes seleccionados, y es el primer paso de imagen, sobre todo en los pacientes pediátricos y en aquellos pacientes que no quieran ustedes radiar, como las pacientes embarazadas. Y entonces, por lo cual, si ustedes no quieren radiar a su paciente por la radiación ionizante, el riesgo carcinogénico, la ausencia de colaboración de su paciente, como los pediátricos, ¿no? Ay, esos pediátricos, doctora, como que bárbaro. La baja reproducibilidad y la variabilidad interobservador e intraobservador, usen el ultrasonido. Y como ahora tienen un ultrasonido en capa pabellón, es increíblemente útil, doctores, increíblemente útil. Entonces, para empezar, y como forma
les voy a decir lo siguiente. Todas las consolidaciones, doctores, tienen un patrón similar a un tejido. Así lo van a encontrar en la literatura. Algo como un tissue-like, y está mencionado, ¿cierto? Para aquellos que ya leyeron, ¿no? Los que no, pues vean, vayan a leerlo. Pero es lo que nosotros en la antigua escuela, ya me sentí muy viejita, porque cuando yo era residente le decíamos hepatización, ¿ok? Pero no todo hepatiza, y eso lo sabemos. No todas las consolidaciones entran en este proceso de hepatización, porque no todas son inflamatorias infecciosas, ¿ok? Entonces, se le ha atribuido esta característica sonográfica de que son similares o tienen una ecotextura similar al tejido. Ajá. Y la consolidación puede tener una variedad de causas, incluyendo la inflamatoria infecciosa, el embolismo pulmonar, que no voy a abordar por tema de tiempo, cáncer, enfermedad metastásica e incluso contusión derivado de trauma, ¿no? Que también la contusión pulmonar la podemos ver por ultrasonido incluso 48 horas antes de que se haga radiológicamente visible. ¿Ok? Entonces, van a encontrar algo similar a esto, que es un parénquima pulmonar consolidado, pero si ustedes pueden ver, es muy similar esta ecogenicidad al hígado. Por eso es que ustedes siempre tienen que tener un parámetro de referencia anatómico, como el hígado o el vaso, siempre. Si ven algo acá arriba que está consolidado, bajen su transductor y observen cómo se ve el hígado, cómo se ve el vaso. Para cada hallazgo sugestivo de una consolidación, ustedes tienen que describir, doctores. Número, tamaño, localización, forma, ecogenicidad, la ecotextura de esa zona de consolidación, el patrón de líneas B subyacente o adyacente a esa zona de consolidación, y las características internas, como es el broncograma aéreo, el líquido o el patrón vascular que tiene esa área de consolidación. Como pueden ver acá abajo, esta es una gran zona de consolidación, carece de broncograma, pero ya está muy heterogéneo. Vean el derrame pleural adyacente. Por lo que este método de imagen tiene una sensibilidad y especificidad, para aquellos que les gustan estos datos curiosos, del 81 al 97, 95 y al 100% respectivamente. Por eso es que el ultrasonido se ha convertido en una herramienta valiosa, sobre todo en pacientes pediátricos y pacientes embarazadas. ¿Ok? Las consideraciones físicas. Tiene que estar adyacente a la pleura. Las líneas B del parénquima pulmonar adyacente tienden a ser más numerosas y entonces tienden a tener un menor espacio entre ellas. A esto se le conoce como confluencia de las líneas B. Las líneas A no las van a ver y no van a ver deslizamiento pulmonar en esta zona. Y entonces van a encontrar esto que se llama hepatización, o lo que decíamos al inicio de la charla, el proceso de una imagen similar al tejido. Y vamos entonces a hablar de cómo lo hago. Siempre les explico cómo hacerlo. Recuerden, este es un videíto que yo hice, pero no se los puse completo. La verdad no le puse esta fotito, porque considero que esa es como la posición correcta para evaluar una zona de consolidación. Cuando las consolidaciones, la mayor parte de las consolidaciones, doctores, son posteriores. La mayoría, si no es que el 80, el 90% de las consolidaciones. Es raro observar una zona de consolidación en la zona anterior del tórax. Entonces, si su paciente está hemodinámicamente estable, en supino y semisentado, como está en esa fotografía. Pero si su paciente está acostado, por favor, hagan un poco de trendelemo invertido y gírenlo para que ustedes puedan poner el transductor en las zonas posteriores. Y entonces, ¿qué hago? Después selecciono el transductor. Si ustedes tienen una imagen radiográfica, directo es orientador, directo. O sea, la imagen radiológica no solamente les orienta sobre dónde, sino cómo posicionar al paciente. Selecciono el transductor.
Cuando una zona grande de consolidación y mi paciente es adulto, usen un transductor convexo. Ajá. Pero si tengo un paciente pediátrico, utilicen altas frecuencias, transductores de altas frecuencias, e incluso pueden usar los sectoriales porque ellos tienen espacios intercostales pequeños. ¿Okay? Creo que solamente hay una pediatra, ¿no? Ah, ya. Ah, no las conozco. Se ven diferentes. Bueno, qué gusto que estén aquí. Entonces, y adquiero la imagen. Ay, qué fácil, Paloma. No, no es tan fácil, si no, no fuéramos radiólogos de tórax. La inseminación tiene que ser sistemática sobre todo el hemitórax afectado. Si ustedes creen que la lesión es bilateral, tienen que evaluar los dos pulmones en forma sistemática. Si ustedes tienen una sospecha clínica específica, es decir, yo ausculto algo, ustedes tienen que dirigir el transductor a esa zona donde yo estoy auscultando algo anormal o percutiendo algo anormal o yo genero un síndrome clínico pleuropulmonar. Y después de obtener una vista cefalocaudal, es decir, hago un rastreo de la región apical hacia la región más inferior adyacente a los diafragmas, voy a girar mi transductor. Entonces, en esta imagen, ustedes pueden ver que aquí están mis costillas, ¿sí? Entonces van a buscar lo que es el murciélago. Muy bien, así empiezan las imágenes en murciélago. Y entonces giro mi transductor para ver qué es lo que está pasando a ese nivel. Y ya puedo entonces evaluar la imagen. Entonces, si adquiero mi imagen, tengo que interpretarla, que es el siguiente paso. Interprete la imagen que usted obtuvo. Para todo incremento en la densidad pulmonar, doctores, tienen que sospechar que puede ser aguas, células, pus, sangre, proteínas, tejido conectivo, incluso lípidos en las neumonías lipoideas, ¿no? Hay como extraño esos momentos de las neumonías lipoideas y neumonías por todo, ¿no? Y entonces, al adquirir la imagen y yo iniciar a interpretar mi zona de consolidación, hago mi diagnóstico diferencial. Mi diagnóstico diferencial primordial va a ser aquellas que tengan un aspecto inflamatorio infeccioso de aquellas que sean neoplásticas. Y para esto tengo criterios. Para cada tipo de consolidación hay criterios. ¿Ya se cansaron? ¿No? Si no, ahí le paramos. Bueno, entonces, vamos a hablar de este primer apartado que es la consolidación de etiología inflamatoria infecciosa. ¿Okay? Es bien bonito, de verdad. Bueno, solo yo me apasiona, ustedes están ahí como inertes. Apenas si respiran, ¿no? El 80% de las neumonías, doctores, son visibles por ultrasonido, por su localización subpleural. El otro no, que es un porcentaje realmente breve, es un porcentaje del 25 al 30% aproximadamente, que son las que no están lejos de la región subpleural y por tanto no las voy a observar. Voy a empezar entonces al tratar de interpretar mi imagen, con la zonomorfología de las neumonías. Permítame tomar agua porque ya me cansé. Entonces, como pueden ver en esta pequeña imagen, van a ver una zona de consolidación en la radiografía y es ahí donde voy a colocar mi transductor, acoplar las impedancias y adquirirlas. Esto es lo que realmente se ve. Es una zona hipoecogénica. Cuando está en contacto total con la superficie pleural son lisas. Es decir, cuando son neumonías lobares completas, tienen contornos lisos. El margen dorsal, por lo general, tienen estos contornos que se le llaman contornos aserrados o contornos irregulares. Ajá. Y en el interior tienen imágenes hiperecogénicas lineales brillantes.
Si las distinguen, que son estas. A esto se le llama broncograma aéreo. ¿Ok? O pueden tener estas pequeñas imágenes lenticulares excéntricas y a esto se le llama alveolograma aéreo. El broncograma puede ser aéreo o puede ser líquido, como pueden ver en esta imagen. Vean, este pulmón no está totalmente consolidado, pero vean las zonas B que son confluentes. Digo, las líneas B son confluentes en esa región. En la región dorsal o en la región posterior, o hacia la derecha de la diapositiva, como puedan llamarlo, van a encontrar la zona de consolidación con estas imágenes tubulares hipoecogénicas, que es broncograma líquido. Esto siguen siendo criterios parenquimatosos, ¿sí? Pero este es el que les va a decir con todos los pelos de la burra en la mano si esto es inflamatorio infeccioso. El broncograma aéreo dinámico, que es esto. Vean ustedes cómo entra y sale el aire, ¿sí lo pueden ver? Entra y sale el aire de esas imágenes tubulares hipoecogénicas, que es el aire que aún está residual en esa vía aérea. Ajá. Esto tiene una especificidad hasta el 94% para el diagnóstico de neumonía de aspecto inflamatorio infeccioso. ¿Ok? Vean qué bonito, qué belleza. Bueno, para nosotros radiólogos esto es hermoso. Los criterios pleurales es derrame pleural, que ya vimos todo un día, derrame pleural, focal adyacente a la zona de consolidación. Vean esta zona de consolidación heterogénea, el hígado y vean el derrame pleural adyacente, localizado. Y este signo pleural, que es el signo de la pleura fragmentada, que también lo vemos en síndrome alveolo intersticial y en algunas otras patologías, ¿no? Pero es esto, la interrupción, vean aquí, este es el pleura, se interrumpe, pleura y se interrumpe. Ajá, es la interrupción de la superficie pleural. Y aquí lo van a ver en el video. Vean ustedes, aquí hay pequeñas zonas de consolidación y vean ustedes cómo con el movimiento, la respiración del paciente, estas zonas se mueven. Ajá, que es otro criterio, el movimiento de esa zona de consolidación y la fragmentación de la superficie pleural. Y los criterios vasculares. Los criterios vasculares de los procesos inflamatorios infecciosos, doctores, es este. Tienen una vascularidad ramificante, esto quiere decir que van del centro hacia la periferia, siguiendo las estructuras bronquiales, como pueden ver aquí, y tienen esta morfología similar a las ramas de un árbol, que también es muy bonito. Entonces, vean ustedes cómo la vascularidad se dirige del centro hacia la periferia y estas estructuras vasculares son tubulares, sus márgenes son lisos y se van ramificando en forma dicotómica, lo mismo que hacen los bronquios. Ajá. Vean qué bonita imagen. Pero ¿qué puede pasar en el proceso de cualquier neumonía? Puede complicarse, como lo veíamos en el caso de empiema, y lo primero que puede hacer es formar un absceso, ¿no? Esto ya lo voy a retomar muy rápido porque ya lo vimos en la charla previa, que en cualquier zona de consolidación puede existir un absceso cuando el proceso es cuando el proceso natural de la enfermedad es eso, ¿no? Entonces lo van a ver como una zona hipoecogénica, irregular, mal delimitada, sus márgenes irregulares. Algunas veces van a ver un halo hiperecogénico tenue a esa imagen hipoecogénica. Y la vascularidad va a ser circunferencial a esa zona necrótica, que ya lo hemos visto. ¿Y esto qué es una neumonía necrotizante? Este es un barrido extendido. ¿Sí la observan? Ya quiero que participen porque ya me cansé de hablar. Oh, qué ganas. Ya no voy a dar clase, doctores. Si ustedes no participan, 0 clases.
Vamos. ¿Qué ven? Bueno, estas zonas, esta imagen hipoecogénica, irregular, tiene septos en el interior, ¿sí lo ven? ¿Qué parece? ¿Eh? No. Estas son lóculos dentro del parénquima pulmonar, pero también parece un empiema. ¿Se acuerdan de los empiemas? Pueden estar septados y pueden estar loculados. Acá abajo, el hígado. Ajá. ¿Qué sirve para hacer el diagnóstico diferencial? Ponerle Doppler. Van a ver vascularidad en esos septos. Y eso quiere decir que eso es parénquima pulmonar residual. Es lo que les ayuda en estos casos de las neumonías necrotizantes. La necrotizante no se debería ya vascular. No, mira. En donde ya no ves vascularidad adentro, es en los empiemas. Los empiemas, los septos, no están vascularizados. Y este es el diagnóstico diferencial de todo proceso inflamatorio infeccioso, que son las neoplasias. Las neoplasias también pasan por criterios parenquimatosos, por criterios pleurales y por criterios vasculares. ¿Ok? Sí, Nicolás Serrano nos quiere decir algo. A ver, ¿no? Apenas se va conectando el doctor Nicolás Serrano. Tache. Bueno. ¿Qué pasa con las neoplasias, doctores? Las neoplasias son policíclicas, irregulares, tienen formas abigarradas y formas muy caprichosas. Ustedes pueden verlo aquí. Vean ustedes la masa central, la neoplasia central y el parénquima pulmonar adyacente sufre una neumonía posobstructiva. Pero, ¿qué pasa con la zonomorfología de las neoplasias? Son predominantemente y prominentemente hipoecogénicas. Hipoecogénicas, es decir, son más oscuras que el hígado o que el vaso. Por eso siempre tienen que tener esos parámetros anatómicos de referencia. Y estas no se mueven. No se mueven con el movimiento respiratorio, lo que sí hace una neumonía. Vean ustedes, este paciente, perdón, alguien está hablando acá. O escucho aquí que le están gritando, ¿no? No, ven a desayunar, ¿no? Por ahí ya no se ve el video, se paró. Me voy a regresar. Ahí está el video. Es hipoecogénica, son heterogéneas y tienen estas imágenes digitiformes en los márgenes dorsales. Estas proyecciones digitiformes se asocian y se correlacionan histopatológicamente con el proceso infiltrativo de la neoplasia. Me voy a regresar de nuevo para que vean de nuevo el video. ¿Sí lo ven? Son estas proyecciones digitiformes. Pueden encontrar necrosis y la regla de oro es que no tienen broncograma. Se asocian al derrame pleural maligno, el cual ya no voy a retomar porque tuvimos como horas hablando de derrame pleural maligno, pero voy a resumirlo. Engrosamiento diafragmático mayor a 7 milímetros, un engrosamiento pleural nodular mayor a 3. Son ecogénicamente homogéneos o puede ser complejos septados. Y vean ustedes el valor predictivo positivo. ¿Ok? Para quienes les gustan los números. Y los criterios vasculares. Los criterios vasculares de todas las neoplasias son absolutamente todo lo contrario de las neumonías. Son estructuras tubulares irregulares, incluso pueden encontrar shunts arteriovenosos, cortocircuitos arteriovenosos, son vascularidad de neoformación. Ajá. Y esto es lo más importante, yo creo, para nosotros como radiólogos, es que tienen un parámetro, un valor de corte de referencia para el índice de resistencia y pulsatividad en todas las lesiones. El parámetro de corte es de 0.5 para el índice de resistencia y de pulsatividad para 1.4. Por eso todas sus consolidaciones tienen que ser evaluados con ecografía Doppler, no solamente color,
sino también espectral. ¿Ok? Tienen que ser evaluadas tanto en modo en tiempo real como en modo, en todas las modalidades existentes en el ultrasonido, ¿no? Casi, si tienen elastografía, también la elastografía es útil, aunque no haya aún estudios longitudinales o estudios retrospectivos que nos hablen sobre los parámetros en cuanto a la cuantificación en pascales para la evaluación de las neoplasias con respecto a las neumonías. Pero lo que sí se sabe es que cuando nosotros usamos contrastes, medios de contrastes ecográficos, pero bueno, acá institucionalmente y creo que afuera no se usan tampoco, ¿verdad? Ya no se usan los medios, no están tan ampliamente usados aquí en México los medios de contraste ecográficos. Y esta tablita la hice para que ustedes vean las diferencias entre un proceso inflamatorio infeccioso y una neoplasia, que son todas las que ya mencioné, que son muy fáciles. Es un método súper útil, rápido, reproducible, no hay como sentarse a hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo para adquirir habilidad psicomotriz. Esta es la parte teórica, la parte psicomotriz pues ya es muy personal. ¿Listo? Y voy a concluir decirles que hay falsos negativos, sí. Cuando no exploro todo el hemitórax y cuando hay áreas focales de llenado alveolar. Cuando hay deficiencia en el uso de otras modalidades alternativas en pacientes de alta probabilidad pre-test y un ultrasonido negativo. Y también hay falsos positivos cuando hay un error en la interpretación de artefacto hepático en espejo como marcador de incremento en la densidad pulmonar. Y bueno, con esto yo termino la charla. Espero que les haya sido útil. Nos vemos el próximo miércoles con el tema de diafragma. Y ya les hacemos su evaluación. ¿Listo? Y si tienen alguna duda,